y le dijo que dónde quedó el cuerpo de mi papá. Le dice, ¿sabes qué? Mejor no preguntes. Y ya, así como digo, no tuvo ni nombre ni tumba. Una pregunta, ese tiempo que él estuvo en Dachau, de enero a mayo, ¿ustedes sabían algo de él? No, nada. Pensábamos que iban a regresar y cuando acabó la guerra, pues todo el mundo iba a ver las listas de la gente que regresaba. Yo siempre tenía la idea de que él iba a regresar, porque muchos regresaron, pero no regresó y no supimos ni cómo murió, hasta que mi mamá fue a pedir la indemnización de los alemanes, muchos años después de la guerra. Y entonces ahí ellos tenían todo perfectamente organizado, eran la perfección en todo. Entonces ahí supimos cómo murió y dónde murió. Entonces hay registros, tienen registros de todo. Y a Hungría entraron, fue el último país que entraron, y ya estaban muy organizados para llevarlos a los campos de concentración y a los campos de muerte. Entonces ya todo era más fácil, más ligero, porque en lo poco tiempo que duró la guerra mataron a 500,000. O sea, eran unos expertos en la matanza. ¿Qué edad tenías tú cuando supiste qué había pasado con tu padre? Bien, es que un día me enojé con mi mamá y le pregunté, bueno, ya sabes cómo murió mi papá. Mi hermana más grande se dio cuenta, porque ella era más grande. Y entonces ella le dijo a mi mamá, ya mi papá está muerto, ¿verdad? Mi mamá le dijo que sí, pero yo nunca le pregunté, el día que yo estaba yo muy enojada con ella, le pregunté, bueno, ¿cómo murió mi papá? ¿Dónde? Ya sabes. Entonces cuando me contó la historia, pero muchos años, hasta, bueno, yo pintaba antes, hasta pinté un cuadro de una niña esperando en la ventana a su papá, mi papá con sus cosas religiosas, venía por el Danubio, puse el Danubio y lo hice como una forma de, pero sí pensaba que iba a regresar. Y pues no regresó, fue muy difícil porque no lo conocí. La llegada a México fue muy difícil, porque primero no sabemos el idioma, huérfana. Nos trajo un tío que ya vivía aquí en México, arregló los papeles para traernos acá. Y yo siempre me sentí diferente. Y entré a kinder grande, antes no había preprimaria. Y en el primer año me tocó una maestra que después le tocó a mi hijo, en la escuela Yape. Y entonces me dijo que mi hijo no iba a pasar de año, que andaba muy mal. Entonces fui a hablar con ella. Bueno, mi hijo después fue de los primeros, siempre hasta acabó el tecnológico, Convención Tecnológica. Y ella me dijo, me acuerdo mucho de ti. Le digo, ¿por qué, maestra? Dice, porque todo el recreo te la pasabas agarrada a mi falda. Pero como yo sabía tu historia, te dejaba que estuvieras allá. O sea que el trauma fue muy fuerte, además que los otros niños hablaban de sus papás. Yo callada. Y yo no le contaba nada de mi historia porque nadie hablaba, en esos tiempos nadie hablaba. Hasta que fue la muerte, la que mataron a Iván, la que lo ahorcaron, es cuando la gente empezó a hablar. Los padres no hablaban con los hijos porque no querían que sufran, y los hijos no queríamos que los padres sufran para recordar esas cosas. Una pregunta más sobre lo que mencionaste antes. Entonces, en el momento en que tú sabes cómo murió tu papá, que le haces la pregunta a tu madre, ¿esa información te ayudó a ti a cerrar de alguna manera o al contrario? No me ayudó para nada. Bueno, les voy a contar una cosa que es muy reciente, que tuve una alegría muy grande porque tuve un bisnietito. Y nosotros tenemos la costumbre de poner de los abuelos, de la gente fallecida, los nombres. Entonces, mi nieta de luz le dije, oye, no quisieras ponerle el nombre de mi papá. Entonces dice, voy a ver, no sé. Eso fue en el hospital. Y
Y luego cuando fue la circuncisión, estaba yo allá y de repente dicen el nombre de mi papá, Moisés, bueno, en hebreo. Sentí que me iba a desmayar, porque no tengo ningún bisnieto, tengo muchos bisnietitos, gracias a Dios, pero no tengo ninguno con el nombre. Yo le quise poner a mi hijo Moisés, pero en ese tiempo vivía mi suegro que también se llamaba Moisés. Entonces no puse el nombre de mi suegro, pero realmente no era de mi papá. Entonces creo que con esto cerré el círculo. Creo que con esto cerré el círculo de ese sufrimiento, porque me trajo tanta alegría. Una pregunta regresándome a la guerra y luego vamos a la parte migratoria tan importante para los jóvenes mexicanos. Entonces, nada más para entender bien, ustedes son enviados o llegan a esta casa de refugio bajo la protección de Raúl Wallenberg, luego son enviados al gueto y luego regresan a una casa de refugio, a otra casa de refugio también protegida por él. Y la liberación por parte de los rusos, ¿dónde les llegó? ¿Dónde los agarró a ustedes? Eso fue que pasó, que un día tocaron la puerta. Mi mamá dice que tardaron muchísimo, que estaban peleando los rusos como enfrente de la calle, los alemanes enfrente. No acababa la guerra. Y de repente un día tocaron en la casa de Wallenberg. Y todo el mundo dijo, ¿serán los nazis o serán los rusos? Y afortunadamente eran los rusos que nos liberaron. Entonces, pues ya salimos de allá y queríamos volver a nuestro departamento, pero había una mujer húngara ahí, que dijo que ella en su casa se apoderó de nuestro departamento, que no podíamos entrar. Entonces mi mamá fue a la policía y le dijo que la señora se apoderó de nuestro departamento. Entonces fue la policía y le dijo que nos tenía que dejar entrar. Y ella también se podía quedar, pero nos tenía que dejar entrar. No teníamos casa donde vivir. Entonces nos dejó entrar, pero esta señora era medio así. Y una noche invitó a un montón de rusos. Los rusos eran terribles también, se emborrachaban, violaban, robaban, eran de lo peor. Entonces se emborracharon. Entonces mi mamá fue otra vez a la policía y entonces ya sacaron a esta señora de allá. Pero estaba todavía peligroso. Es que quería contarles otra cosa todavía de la guerra. A mí me había salido un tumor en el ojo. Entonces el doctor había dicho que si no voy a comer carne, me voy a morir. Entonces en la calle caían las bombas y estaban los caballos muertos, pero como hacía mucho frío y había hielo, no se descomponían. Entonces mi mamá salió a comprar carne de caballo para darme de comer y sobreviví. Me dio la escarlatina, la meningitis, el tumor, me dio de todo, pero aquí estoy a los 75 años. Ya que le toca, ¿verdad? Aunque sea antes de y después a mí me pasó otro milagro. Nos fuimos a ir al pueblo porque no teníamos que comer. Entonces en el pueblo teníamos un hermano de mi mamá que tenía una casa. Entonces nos fuimos al pueblo y entonces mi mamá tomó una carrera para que nos lleve al pueblo. Entonces llegaron otras gentes y le ofrecieron más dinero al carretero. Entonces ya no nos llevó. Entonces esta gente se fue y el carretero estaba borracho. Toda esa familia se murió. O sea, cosas así que dices, venga arriba, porque ¿cómo puede ser, no? Bueno, te voy a preguntar un par de cosas más y luego abrimos la sesión para preguntas de los estudiantes. Una pregunta que se me hace muy interesante para que también aquí los jóvenes se ubiquen en el tema de la memoria.
porque tú naciste en 1942, para cuando los nazis invaden, tú tenías 2 años aproximadamente, eras muy pequeñita y tú, año y medio, y me has contado que es a través de tu madre que tú sabes muchas cosas, ¿no? Pero me dijiste algo muy interesante el otro día que conversamos por teléfono, me dijiste, el primer recuerdo que yo sí ya tengo es ya de la posguerra cuando están los rusos ahí, entonces me gustaría saber qué es lo que tú recuerdas de ese, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes? Si lo puedes describir. Sí, el recuerdo más fuerte es que había un lugar cerca de Budapest que era para gente asmática, el clima era muy bueno. Entonces mi mamá nos llevó allá para que nos recuperáramos porque teníamos las encías todas inflamadas de la falta de comida, ¿no? De la nutrición. Entonces rentó mi mamá una casa que era de una viejita que tenía un hijo. Entonces mi mamá nos dijo que no podíamos decir nada porque el hijo era comunista y además tenía un cerdo, que no podíamos hablar muy fuerte porque el cerdo se iba a despertar. Entonces ya con todos los miedos que teníamos, fue el que remató porque el señor comunista, bueno, no es lo que me recuerdo es que mi mamá no nos dejaba hablar mucho con él, porque tenía miedo de que algo nos van a hacer, ¿no? Porque los comunistas fueron terribles también. Al principio no fueron tan malos con los judíos, pero después fue lo mismo. Decían que la religión es el opio del pueblo y a los que pueden matar los mataban. Cuando estábamos en casa de este tío, estaba la mamá de mi hermana, bueno, de mi prima, que era muy guapa, y la tuvieron que encerrar porque violaban al que encontraban. Entonces sí había mucho miedo de ellos, de los comunistas también, más el miedo que ya traíamos inconsciente. Acumulado. Hay muchísimo para preguntar, que yo tengo 1000 preguntas aquí, pero quisiera que los jóvenes más bien expresen sus inquietudes. Mi última pregunta tendría que ver con la historia migratoria, porque es muy fascinante entender por qué los sobrevivientes del Holocausto terminaron en tantos lugares distintos del mundo, incluida América Latina, y dentro de América Latina, incluido México. Ustedes llegan a México hasta 1947. ¿Por qué? Si nos puedes contar quizás por qué tardaron esos años en llegar, si sabes si era fácil obtener una visa para llegar a México o fue difícil, si además de tu tío alguien más ayudó para que pudieran llegar a México y si la razón para llegar a México fue exclusivamente la presencia de un familiar acá o si hubieron otras razones. Sí, bueno, en muchos países no dejaban entrar a los judíos. En Estados Unidos también teníamos un tío, pero no pudimos conseguir la visa para allá. Y yo creo que tardó tanto porque tardaban las cosas, ¿no? Seguro pagó mucho dinero por las visas y todo, pero la verdad es que México es mi patria, porque aquí me identifiqué. Hasta una vez fui a ver a un doctor ahí en Nueva York, le dije que soy de Hungría, dice no, como eres húngara, tú eres mexicana, dice. Mi forma de pensar, mi forma de ser, dice que no eres una actriz mexicana. Seguramente le costó trabajo y además no solo nos sacó a nosotros, sacó a sus otros hermanos. Algunos llegaron a Cuba nada más, no llegaron a México. Después ya pudieron llegar a México. Estuvieron como 2 años en Cuba. Muy interesante. Bueno, como les digo, yo tengo muchas preguntas sobre ¿por qué crees que sobrevivieron? Si mantuvieron la fe en Dios, ¿cuál es el mensaje que tendrías para estos jóvenes? Pero las dejo pendientes y me gustaría abrir entonces el foro para preguntas de ustedes. Por favor, siéntanse con la confianza, aprovechen la oportunidad y bueno, llevamos el micrófono aquí. Que tú hiciste de tu padre, la niña viendo por la ventana, traía el mismo chaleco y el mismo abrigo y las botas, o no las tenía.
No las tenía, no, porque las regaló. Después mi hermano vio a esas personas, a los que eran sus amigos, y le dijeron, por eso supimos que regaló su chaleco y sus botas. No, lo pinté como un hombre muy religioso, era un hombre muy bondadoso y muy religioso. Y hubo un hermano de mi mamá, vivió con ellos por un año. Entonces mi papá le decía que vaya a comprar el vino para Shabbat. Entonces, pero decía mi papá, no vayas con él, que está más cerca, porque hay uno que está mucho más lejos, pero está más necesitado de dinero. O sea que yo por ahí deduzco que era una buena persona. Y era como un presidente de un grupo religioso que tenía como 3,000 a los 36 años. Como tenía como 3,000 adeptos en Budapest. Se levantaba a estudiar el Talmud todos los días a las 5 de la mañana. Y tú al pintarla, al hacer la memoria por la ventana, ya sabías que tu padre no iba a regresar. Sí, eso fue hace unos pocos años. Es como 10, 15 años. Sí. Hola, oye, ¿y tú crees que, o sea, como gran parte de sí, como creyendo en Dios y sabía que su Dios existía así, fue como parte para poder como sobrevivir y seguir adelante? ¿Para sobrevivir qué? Seguir adelante, o sea, no rendirse. No perder la fe. Ajá. Fíjate que eso es lo que me preguntó mi nieto. Mi nieto que vive en Estados Unidos me dice, ¿cómo puede ser, abuelita, que a pesar de todo lo que pasaste, puede ser tu papá, eres todavía observante y creíble? ¿Sabes por qué? Por la memoria de mi papá. Yo me prometí que voy a seguir en la religión por la memoria de mi papá, para que mis hijos sean religiosos. Y eso es lo que ahora ya se volvieron más religiosos que yo, pero eso fue un motivo. Porque mi mamá era religiosa también, pero no tan, según lo que oí de mi papá, porque decían que mi papá era como Ben Gurión para Israel, pero en la parte religiosa. Era como un líder, pero en la parte religiosa. Entonces, por su memoria, aunque a veces estoy enojada con Dios, pero por eso soy un creyente. Bueno, primero que nada me gustaría agradecerle por compartirnos su historia. Sé que es muy complicado para un superviviente y más pues, la magnitud de lo que usted vivió y su familia. Y tengo dos preguntas. La primera es relacionado con el campo donde perteneció su padre, que fue Dachau. Tengo entendido que fue parcialmente bombardeado y gracias a los sobrevivientes se hizo una reconstrucción para la memoria. ¿Su madre contribuyó en algo para esta reconstrucción? No, esta es para el campo de concentración. Sí, no teníamos este tío que nos trajo a México, nos mantenía completamente, no tenemos. Además, reconstrucción de qué. Tengo entendido que bueno, estos supervivientes quisieron como preservar esa memoria para pues jóvenes como nosotros que estamos aquí presentes, para entender quizá a más profundidad qué significó para ustedes. Sé que contribuyeron varios con fotografías, con cartas. Sí, pero no creo que económicamente no creo que ningún judío, yo creo que los mismos países que se sintieron culpables de que aceptaron los campos de concentración, los campos de muerte en sus países, en los que construyeron los campos. Sí, mucha gente logró esconder cartas y fotos y todo, pero que yo tenga idea, no creo que nadie de los judíos haya ayudado a reconstruir. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta es relacionado a la parte comunista que ustedes tuvieron que vivir. Tengo entendido que tanto para Hungría como para Polonia
la parte más fuerte fue vivir el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo más fuerte que tuvo que vivir su familia tras la ocupación de la Unión Soviética? La verdad, no mucho, porque fue nomás 2 años, nos quedamos 2 años después de la guerra. La guerra acabó en 45 y nos quedamos hasta 47. Entonces realmente no conocimos mucho de ellos. Después, cuando regresé a buscar mis raíces, me encontré más edificios balaceados, pero fui a buscar mi casa y donde trabajaba mi papá, y en ese tiempo, con los 80 y tantos, antes de que cayera la cortina, porque los comunistas salieron antes que de otros países salieron de Hungría, pero todavía cuando fui había 75,000 soldados rusos. Entonces yo llegué a la casa donde vivíamos, y bajó un señor y le pregunté por la portera, porque mi mamá dijo pregunta por ella, porque ella fue la que fue a recoger a mi hermana después del hospital cuando acabó la guerra, y a todos los niños se los habían llevado a otras partes, pero el director sí cumplió su palabra, que yo me voy a quedar con ella. Entonces la portera fue a recogerla. Entonces mi mamá me dijo, ve a la portera, a ver qué. Y salió un señor y le pregunté, y me dijo, y salió corriendo. Luego nos tocó un chofer de taxi, que fuimos a una cafetería, mi esposo y yo, a descansar. Y tomamos el taxi para al hotel, y me pregunta qué es, cuando nos vamos. Le digo, pues mañana ya nos vamos. Dice, si quieres yo los llevo. Yo sí, está bien. Entonces ya cuando